Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y nuevamente un gusto estar con ustedes compartiendo y estudiando juntos la parashá de la semana. Y esta parashá es sumamente importante. Esta parashá es la parashá Bo. Que es la parashá que va de Éxodo 10, verso 1 a lo que es el capítulo 13, verso 16. Y vamos a ver cómo la redención que habla esta parashá viene ligada o viene expuesta dentro de lo que es la liturgia que nosotros hacemos en el Shabbat, es decir, en el Shaharit. ¿Ok? Así que vamos a entrar en contexto primeramente y voy a utilizar la escalera educativa de mi maestro Rico Cortés y voy a utilizar tanto el contexto cultural como la esfera de los espacios sagrados. Así que vamos a ver que en esta parasha no solamente se habla de las tres últimas plagas, sino también de la muerte de los primogénitos y la salida de Israel de Egipto. Pero evidentemente también nacen ciertos conceptos como lo es la santidad, la redención, que ya veníamos hablando la semana pasada en la otra para allá, y por supuesto esa memoria ritual que luego se convierte, por supuesto, en mandamiento, en una liturgia y lo que es pasar esta historia, ¿verdad?, a nuestros hijos, al resto de nuestra generación. Así que vamos a empezar y primero vamos a ver entonces lo que es la santidad y parte de estos espacios sagrados. Realmente es la distinción entre lo sagrado y lo profano. Fíjense que en el antiguo Medio Oriente esto ya se conocía, pero esto estaba evidentemente ligado a lo que son los templos, las figuras e imágenes que se tenían de los dioses en ese momento. Y también podemos decir que de alguna manera, también esto se veía dentro de los palacios reales. Recordemos que el mismo faraón era representado como un dios. En Egipto, los templos eran considerados la morada física de los dioses y solo, fíjense, solo los sacerdotes que estaban ritualmente puros eran los que podían realizar todos los procedimientos que se realizaban dentro de los templos y nadie más, ninguna persona común podía entrar en el templo, ¿ok? Eso era en Egipto. En Mesopotamia existían los sigurat, que más o menos representado está aquí en el dibujo de su derecha, porque para ello era el punto más alto y de conexión entre el cielo y la tierra. En cambio, en Israel, evidentemente, ¿verdad? Recordemos que no tenían templo, no tenían una imagen de Dios, por supuesto, no tenían todavía el sistema sacerdotal o el sacerdocio que luego viene en Levítico, ¿verdad? Impuesto pues ya en el monte Sinaí. Ellos no tenían eso. Sin embargo, nosotros podemos decir que en Israel, aunque no estaba todavía asociado a ese sistema levítico, el Señor pedía, como dice el Éxodo 11:7, el Eterno hará distinción entre Egipto e Israel. Es decir, que había una separación, una distinción, una diferencia entre lo que es Egipto y era Israel. ¿Cómo se podía manifestar esta distinción? ¿Cómo fue que se desarrolló esta diferencia? Bueno, en primer lugar, en la sangre de los dinteles, como lo vemos en Éxodo 12:7, la inviolabilidad de los hogares de los israelitas, especialmente la familia, y la consagración de los primogénitos, como está expuesto en Éxodo 13, del 1 al 2. Vamos a ver la sangre de los dinteles, sí. Cada casa israelita se convierte en un espacio sagrado, claro, provisional, eso fue antes del Mishkan. Es decir, que cada casa israelita, el hecho de que hayan colocado pues
la sangre del cordero en de los postes y en los dinteles, hacía una gran diferencia porque esto se veía solamente en las casas de los israelitas y esto no fue hecho por las casas egipcias, ¿verdad? Ahí tenemos una de las diferencias. Otra de las diferencias era que los hogares israelitas, la santidad no dependía de la estructura, sino de la ética y de la obediencia. Es decir, no importa el tipo de casa en donde el israelita estaba, simplemente, ¿verdad? Era la ética, la obediencia era la que podía actuar y la fe, por supuesto, tener fe en esto que el Señor pues había pedido a través de Moisés y cómo lo tenían que hacer, ¿verdad? Así que vemos que ese tipo de obediencia, ese tipo de distinción, solamente la estamos viendo en Israel y no fue hecho a nivel de los egipcios. Jacob Milgrom en Levíticos Anchor Bible dice que la santidad, la bíblica, por supuesto, es dinámica y relacional, no mágica ni automática, o sea que dependía de la respuesta humana al mandato divino. Y por supuesto, los primogénitos, vamos a hablar de ellos, tanto a nivel del antiguo Medio Oriente como en Israel. Bueno, los primogénitos en el antiguo Medio Oriente ya se conocían, no era nada nuevo tampoco, ¿verdad? Ellos tenían un estatus especial y era el heredero principal, también le daban una doble porción y también era representante del linaje familiar. Los textos legales hititas y mesopotámicos confirman esto. Además, los textos cananeos y fenicios parece que hay evidencia de que habían sacrificios de primogénito para su Dios, el cual ellos adoraban. ¿Ok? Es decir, cuando se tenía el primogénito, se le ofrecía, se le daba a la deidad a la cual ellos creían. ¿Ok? Se hacía un sacrificio humano, se le ponía sobre el altar de ese Dios y se le sacrificaba. En cambio, en Israel era, por supuesto, totalmente diferente. ¿Ok? En Israel vamos a ver que en esta parashá se define radicalmente que el primogénito de Israel no muere. Es decir, aquí nosotros vemos desde Éxodo 13:13 que el Eterno, ¿verdad? Así como pide el sacrificio de todo animal primogénito, ¿verdad? Tanto animales puros, ¿verdad? Que iban pues sobre el altar, pues el primogénito, aunque le pertenecía al Eterno, este no era sacrificado, sino que había que redimirlo. Y eso era una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente, cuando se le ofrecía el primogénito a ese Dios, es como decir, bueno, ahora en adelante, pues yo te voy a multiplicar con muchos hijos, va a tener muchos otros hijos. Para ellos eso era como que un honor ofrecer su primer hijo a su deidad a la cual ellos creían. En cambio, en esta parasha vemos que el primogénito, ¿verdad? No es sacrificado, sino que es rescatado. Pertenece a Elohim como señal de vida. Mary Douglas dice que este mecanismo es como una santidad por sustitución donde la vida es reclamada simbólicamente y no es destruida. La parashá pasada nosotros vimos, ¿verdad? Que el Eterno dijo, le prometió pues a Israel que los sacaré, los rescataré y los redimiré. ¿Sí? Los sacaré, o sea, el alivio del sufrimiento, los rescataré, era el fin de la esclavitud y los redimiré, ¿verdad? Que era la transferencia de pertenencia. Vamos a ver entonces la redención. La redención era pasar de esa esclavitud a la pertenencia. En el antiguo Medio Oriente no era una idea religiosa. Fíjense, no era una idea religiosa, sino una institución legal.
Los textos de Nuncio y los documentos babilónicos también existían lo que era la redención, ¿ok? Es decir, ese rescate. ¿De qué? De tierras por deuda o de familiares que eran vendidos como esclavos. También en Mesopotamia y el redentor aquí es un pariente, o sea, es un ser humano, es un pariente de la familia. En Israel, wow, eso sí, mi hermano, no tenía ningún tipo de paralelo con respecto al antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque aquí el pariente redentor era el mismo eterno, ¿ok? Es decir, que no se conocía dentro del antiguo Medio Oriente que la deidad era la que hacía de redentor o de Goel. Y ese es una de las grandes diferencias. En Israel, Dios asume el rol legal de pariente redentor. Es decir, rescata a un pueblo entero, no a la persona, un pueblo entero, ¿ok? Como un acto jurídico pactual. Pactual significa de pacto. Es decir, consumiendo pues el pacto en el cual se había realizado. En Éxodo 6:6 dice, os redimiré con brazo extendido. ¿Qué implica? Implica que Israel no se libera a sí mismo, sino que la redención es una intervención soberana del Eterno. El pueblo redimido pasa a pertenecer a quién? A ese redentor, como lo explica Éxodo 13, verso 2. Por ello, la muerte de los primogénitos egipcios, mientras que la preservación de los primogénitos israelitas no solamente era un castigo, era simplemente, ¿verdad? Una separación jurídica en donde ahora los primogénitos pasan a ser propiedad, ni más ni menos que del Eterno. O sea, la diferencia es bastante importante, ¿verdad? Israel es rescatado para convertirse en propiedad exclusiva de Elohim. Y por último tenemos la memoria ritual. Claro, en esta parashá es un rasgo bien importante, donde la redención debe ser recordada ritualmente. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, teníamos que bien recontar la historia, teníamos que enseñarla por supuesto, a nuestras próximas generaciones, ¿verdad? Y hacer que de esta historia se pueda representar. En Éxodo 12:13 dice, este día será un memorial, es decir, Yom Zikaron. Es el día de recordar. En Éxodo 13:8 dice, lo contarás a tu hijo. Entonces nosotros sí tenemos un memorial ritual. ¿Y cómo lo reflejamos? ¿Cuándo lo reflejamos? Lo reflejamos en Pesa, lo reflejamos con la Hagadá y también en la liturgia del Shabbat. Por ejemplo, en Pesa, ¿verdad? El recordatorio se hace a través de las acciones concretas. Claro, porque nosotros recordamos la salida de Egipto, lo recordamos con el matzá, lo recordamos con las 4 copas, lo recordamos cuando nosotros se lo contamos, ¿verdad? A la otra generación, a nuestros hijos, lo recordamos cuando comemos de las hierbas amargas. Eso es un recordatorio, un memorial que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Justamente en Pesaj. Pero también no solo recuerda un evento pasado, sino que cada generación se considera a sí misma como si hubiera salido de Egipto. ¿Qué significa? Significa que cada casa donde se realiza Pesaj, ¿verdad? Esa mesa de Pesaj, todas esas personas que lo realizan,
¿verdad? No solamente es parte del pueblo de Dios, sino que además está recordando como si ellos mismos estuvieran saliendo, ¿verdad? De esa esclavitud y saliendo de Egipto. O sea, pertenecen pues al pueblo. Y el pasado pues se hace presente en la mesa de Pesaj. Con respecto a la Haggadah, que este libro que está aquí, esa es una historia, pero en forma de liturgia, es narrativa. A través de este relato y de las preguntas de los hijos y de los símbolos, el éxodo deja de ser información histórica y se transforma en una identidad transmitida. Recordar no es mirar hacia atrás, sino vivir hoy como ese pueblo redimido. Y, por supuesto, en la liturgia del Shabbat. Aquí no solamente santificamos el tiempo. Fíjense, en Éxodo 12:2 dice, este mes será para vosotros el primero de los meses. Rashi y Ezra dice que coinciden los dos en que este mandamiento no es meramente una cuestión de calendario, sino que Israel recibe autoridad espiritual sobre el tiempo. ¿Ok? Antes eran esclavos del tiempo impuesto por Egipto. Ahora Israel, que es redimido, santifica ese tiempo. Lo hace pues un momento especial, lo hace un momento separado, ¿verdad? De otros días, separa esto como una festividad ordenada por el Eterno, donde recordamos justamente, ¿verdad? Ese momento de la salida de Egipto. Y también tenemos la liturgia del Shabbat, la cual está relacionada con ese memorial de redención. Y vamos a verlo porque es interesante repasarlo. Fíjense, si usted agarra el Sidur Koren Shalem, en la página 402, ¿verdad? Está esta declaración. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho de la creación. ¿Qué significa? Que para el Eterno, para empezar, el Shabbat es santo, ¿ok? Por lo tanto, no podemos cambiar, ¿verdad? Ese hecho que ya el Eterno lo declara como santo. Increíble. Otra cosa, mire, sigo. Bendito eres tú, Señor nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos. Oh, o sea que los mandamientos nos santifican y se ha complacido en nosotros y nos ha hecho heredar con amor y favor su sagrado Shabbat. Escuche bien ahora, recordatorio de la obra de la creación. Pues este es el primero de los días de las sagradas convocatorias. O sea, nos hace partícipe ahora de que de su espacio sagrado y de su honor. Y recordatorio, escuche bien otra vez, recordatorio de la salida de Egipto. Entonces, ¿qué estamos recordando en el Shabbat? Estamos recordando no solamente la creación, estamos recordando además la salida de Egipto, es decir, el Eterno como nuestro Rey y como nuestro Redentor. ¿Ok? Interesante, bien, bien importante. Entonces, recordatorio de la salida de Egipto, pues nos has escogido y santificado de entre, wow, todas las naciones. Qué honor es estar en un Shabbat. Así que, ¿cuál es la importancia de la liturgia que nosotros hacemos el Shabbat? Y gracias al Eterno tenemos nuestro Moré Rafi que nos enseña de la liturgia. Bueno, la liturgia toma la redención como ese memorial de salida de Egipto, que ya lo vimos, y la reactualiza semanalmente. Transforma cada Shabbat en un espacio y tiempo sagrado donde experimentamos de nuevo la experiencia de la libertad.
Lo que ocurrió en Egipto no queda ahora como una historia pasada, sino que debido a la liturgia se reactualiza cada semana mediante ese Kiddush, recordando que Israel dejó de ser esclavo para vivir como un pueblo redimido. La liturgia evidentemente que no explica la redención, pero la hace visible y vivible, es decir, la vivimos todos los Shabbat. Bueno, yo espero que esto haya ayudado un poquito más al estudio de esta para allá. Shalom, shalom.